Bienvenidos a todos los que habéis venido presenciales, los que estáis en casa, a esta charla coloquio, pujanza de los líderes autoritarios versus declive de la democracia, que tenemos el gusto de contar con Josep Moya, psiquiatra y psicoanalista. No digo más cosas de su currículum porque nos pasaríamos media hora, más o menos. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Me comentabas ahora más o menos una exposición de unos 45 minutos y después dejaremos aproximadamente media hora para intercambio, para que podáis intervenir tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis en casa. Los que estáis presenciales, si queréis intervenir, levantar la mano, pues os pasaremos un micro para que os puedan escuchar en casa, ¿vale? Si habláis por el micro y no sois amplificados, es normal, es para que os oigan en casa, no para que os escuchéis aquí. Y los que estáis en casa, si queréis intervenir, abajo en reacciones, si no lo han cambiado en el menú de abajo, si no lo han cambiado de sitio, que creo que no, hay la posibilidad de levantar la mano. Estará Laura coordinando para daros acceso para que os podamos escuchar aquí en el. Así que os dejo con Josep. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buena tarde. Agradecido nuevamente por la invitación anual. Y cuando se me planteó el tema, hay una cuestión que supongo que a todos nos preocupa y nos inquieta, que es la pujanza, lo que podemos denominar la pujanza de los líderes autoritarios y versus, es decir, hay un contrapunto que es la declinación, la degradación, el declive de la democracia o de las democracias en general. Con un apunte que podríamos decir, bueno, ¿hacia dónde va Europa? ¿No? Probablemente muchas de las cosas que yo voy a plantear ya son harto conocidas, ¿no? Pero en todo caso es una reflexión con algunos elementos procedentes de la teoría psicoanalítica, que aparentemente podríamos preguntarnos qué puede aportar la teoría psicoanalítica a lo que está pasando en la actualidad. Yo creo que algunas cosas, no todas, pero algunas cosas las puede aportar. Cuando escribí esto, Estados Unidos no había ocupado el Canal de Panamá, no había conquistado Groenlandia y no se le había ocurrido la idea de montar una especie de balneario ultramoderno en Gaza, ¿no? Pero sí que habían pasado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se combatía el virus de la COVID con lejía y los inmigrantes de Springfield comían gatos y perros. Y esto que parece una solemne estupidez, y que si algún alumno de la ESO pusiera cosas como estas en un examen, yo creo que habría que suspenderlo, ¿no? Pero resulta que no solamente no se suspende a este alumno, sino que quien dice estas cosas ahora es presidente de la mayor potencia de este planeta, ¿no? Cosas realmente curiosas e inquietantes, ¿no? Que podrían hacer reír si no fuera por las consecuencias dramáticas o trágicas que esto puede tener, ¿no? Y yo había escrito que la victoria sin paliativos de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales a los Estados Unidos ha supuesto y supone un varapalo a la democracia en aquel país, ya que comporta el acceso al poder, al máximo poder, de una persona que no acata, que no acepta las reglas de la democracia, como se pudo ver con el asalto al Capitolio, ¿no? ¿Qué promueve esta persona, este sujeto? Este sujeto promueve un ultranacionalismo, ¿no? A partir del cual hay que expulsar a todos los que él considera inmigrantes criminales y ahora ya los envía a Guantánamo, ¿no? Un sujeto que desregula, ¿no?, la extracción de gas y petróleo, con lo cual se sitúa
en las antípodas de la lucha contra el cambio climático, un sujeto que promueve, como muchos otros dirigentes de la derecha y la ultraderecha, una reducción de impuestos a las élites, con lo cual lo que hace es aumentar las desigualdades sociales, ¿no? Y curiosamente, una parte importante, un colectivo importante de los perjudicados le vota. Le vota a él, como votan a Milei en Argentina y como votan Meloni en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí aparentemente muchas personas, muchos teóricos, muchos politólogos, muchos sociólogos se hacen la pregunta de cómo es posible que tantísimas personas voten a sujetos que los van a machacar a partir del momento en que lleguen al poder, ¿no? La victoria de Donald Trump no es un hecho aislado, como todos sabemos, ¿no? Y podríamos decir que hace serie, ¿no?, con un fenómeno que se va generalizando en todo el planeta, ¿no? Y es la pujanza de gobiernos autoritarios, ¿no?, de gobiernos presididos por líderes autoritarios, ¿no? Gideon Rachman, que es un autor que ha publicado hace unos meses un libro que se llama La era de los líderes autoritarios, este es el título, te hace la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común Vladimir Putin, Donald Trump, Narendra Modi, Tayyip Erdogan, Víctor Orbán, Xi Jinping? Y nos da una primera respuesta y nos dice que no son todos iguales, pero se parecen mucho, son similares. Y nos señala, Gideon Rachman nos señala una serie de características, una serie de puntos que son comunes a todos estos líderes, ¿no? El primer punto es el culto a la personalidad, ¿no? Se trata de que en los medios de comunicación, en las televisiones, por las calles, aparezcan sus fotografías, que aparezcan en las redes sociales, ¿no? Es decir, un culto a la personalidad, hasta el punto de que la ciudadanía los considere indispensables, ¿no? Sin estos sujetos, el país no marcha, ¿no? Estos sujetos se presentan como los únicos que son capaces de reconducir la situación. Podemos recordar las imágenes de Milei con una motosierra, ¿no?, eliminando el ministerio de tal, el ministerio cual, ¿no?, donde con el argumento que no exento de razón de que hay un exceso de burocracia, pues eliminamos los ministerios y eliminamos trabas, ¿no? Y de esta forma, bueno, resolveremos los problemas que afectan a la población, ¿no? La frase de Donald Trump, solo yo puedo arreglar esto, ¿no? Solo yo puedo arreglar esto. Podemos recordar que esta frase haría serie con esas películas norteamericanas en las que el planeta está a punto de ser destruido por un meteorito o por un loco que tiene una bomba nuclear y que a partir de esa bomba nuclear empieza a distribuir virus, ¿no? Y solamente hay un tipo, un héroe, ¿no?, que es capaz de salvar al mundo. Bueno, esta tontería, ¿no?, muy norteamericana, es encarnada en este caso por el actual presidente de los Estados Unidos. Solo yo puedo arreglar este caos, ¿no? Pero además, el líder autoritario tiene una característica que la vemos también en muchos otros líderes, que es que se suele rodear de familiares, ¿no? Coloca al hermano, al primo, al cuñado, ¿no? Franco hizo lo mismo, se colocó a un cuñado, lo que pasa es que después cuando las cosas se complicaron lo quitó de en medio, ¿no? Pero tenía a su cuñado que era, digamos, un sujeto a la sombra, pero que ejercía y tomaba muchas decisiones, ¿no? Trump, Bolsonaro, Duterte, Erdogan, ¿no?, todos se han rodeado de familiares, ¿no? Es decir, el gobierno como una empresa familiar, ¿no? El gobierno como una empresa familiar, pero secundado por una serie de fieles que son los financiadores, ¿no? Son los que financian, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, pues tenemos a un sujeto,
Elon Musk, que ha aportado enormes cantidades, enormes sumas de dinero para financiar la campaña. Yo no sé si alguno de ustedes ha comprado un Tesla, pero que sepa que si compra un Tesla está financiando la campaña electoral de Donald Trump. Es un detalle a tener en cuenta. Una segunda característica es su desprecio por el Estado de Derecho, ¿no? Y este desprecio se concreta en el intento de eliminar la separación de poderes, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Eliminando la independencia judicial, ¿no? Y esto es lo que está haciendo Trump. Es decir, hay que colocar en el Tribunal Supremo, en todas las instancias judiciales, a sujetos que sean adeptos, ¿no? Y fieles a la línea que marca el líder autoritario. ¿Qué nos dice el líder autoritario? Nos dice no solamente que él es el único que puede arreglar el caos, sino que él es la ley. Y podríamos decir, yo soy la ley, yo soy la verdad. Esto es el discurso de la paranoia. El paranoico dice, yo soy la verdad. No dice, tengo la verdad. Yo soy la verdad. Y ese es el discurso de la paranoia. No digo que Trump sea un paranoico, pero el discurso es totalmente paranoico. La tercera característica, el populismo, ¿no? El populismo como una ideología que se basa en la distinción y a la oposición entre el pueblo y la élite, ¿no? Entonces, todos estos líderes dicen representar y defender los intereses del pueblo, pero esto es una falacia. Esto es una falacia porque si por un lado están diciendo que defienden al pueblo y que tienen que acabar con las élites, en realidad son las élites las que financian a estos líderes autoritarios, con lo cual nos encontramos ante una situación de falacia, ¿no? ¿Cómo se sostiene todo esto? Se sostiene con la creación, como decía Umberto Eco, la construcción del enemigo, ¿no? La construcción del enemigo como un elemento favorecedor de la cohesión social. Si queremos conseguir que la sociedad esté cohesionada, nada mejor que crear un enemigo. ¿Quién es el enemigo? Los emigrantes, los transexuales, ¿no? Es decir, algunos, los más indefensos, ¿no? Los que vienen de fuera o los que encarnan alternativas diferentes, identidades sexuales diferentes, ¿no? Y estos son los culpables de todos los males. No hace falta ir a los Estados Unidos. Durante una época no lejana, aquí en Cataluña, escuchamos muchas veces el discurso de que si los servicios sociales no pueden defender, no pueden proteger, no pueden cubrir las necesidades de la gente de aquí, es por culpa de los menas. Es por culpa de los menas. Yo esto lo he escuchado varias veces y lo he escuchado por parte de gente muy joven. La culpa de que los servicios sociales no nos den soporte a nosotros es porque los recursos van a gente de fuera y además a gente indocumentada, ¿no? Menores no acompañados, etc., ¿no? Bueno, decía Umberto Eco que tener un enemigo es importante no solo para definir la identidad de una colectividad, sino también para procurarnos un obstáculo a partir del cual medir nuestro sistema de valores, ¿no? De aquí que si el enemigo no existe, hay que inventarlo. Si el enemigo no existe, hay que crearlo. Y la creación de un enemigo mediante un discurso simplista. Ahora, con permiso de un matemático, voy a poner aquí una expresión matemática, a ver si lo sé hacer bien. Con el lápiz era este, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a poner I igual a X, tal que X es inmigrante. Inmigrante. Ahora ponemos, esto es la goma, va, conjunto, ya, pise aquí. Conjunto M igual a otra X
tal que X come mascotas. Come mascotas. Entonces, tenemos que para todo X que pertenece a Y, conjunto Y, se cumple que X también pertenece a M. Es decir, para todo X que es inmigrante, se cumple que X come mascotas, perros y gatos, ¿no? Esto es lo que dijo Trump en el debate que tuvo con Kamala Harris, ¿no? Bueno, también dijo otras tonterías, ¿no? Pero esto que parece una auténtica estupidez no impidió que millones de personas votaran a este sujeto, ¿no? No lo impidió. Bueno, es un poco inquietante, ¿no? Tampoco impidió que lo votaran a partir del asalto al Capitolio, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra cuestión, no menos importante, es la cuestión de la grandeza. Y esto lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Rusia, ¿no? Recordemos que Putin declaró en su día que la caída de la Unión Soviética había sido una gran catástrofe. Y a partir de esa gran catástrofe, de lo que se trata ahora para el líder ruso, es devolver a Rusia la grandeza, ¿no? La grandeza de la época de Catalina la Grande, ¿no? La grandeza de la época de los zares, ¿no? Ojo, ¿cómo se consigue la grandeza? La grandeza se consigue, entre otras cosas, con una política anexionista, es decir, con una política imperialista. Rusia ataca Ucrania no para desnazificar Ucrania, porque nazis también los hay en Rusia, ¿no? ¿Por qué ocupa el Donbass? Que es una cuestión que se ha comentado muy poco. ¿Por qué Rusia tiene tanto interés en ocupar la parte oriental de Ucrania? Por las tierras negras. Y porque en esas tierras negras hay minas de litio. Y el litio sirve para fabricar baterías de coches eléctricos. Es decir, no nos hagamos pajas mentales. Es decir, es que el asunto es estrictamente económico. Es estrictamente económico, ¿eh? Entonces, de lo que se trata es de llevar a la práctica políticas anexionistas, ¿no? Como hizo la Alemania de Hitler, como hizo la Italia de Mussolini, como hizo el Japón de Hirohito, etcétera. Es decir, no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de imperialismo, ¿no? Es decir, a mí me interesan estas tierras porque estas tierras son ricas en metales raros con los cuales fabricar baterías, etcétera, etcétera. Ahora ya se habla incluso, hay un libro que es La guerra de las baterías, ¿no? Bueno, pues el asunto es muy simple, o aparentemente simple, no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de políticas imperialistas. Bueno, y toda esa parafernalia de líderes autoritarios tiene un reverso que es la degradación, el declive de las democracias, ¿no? Si se consideran las características antes mencionadas, podremos concluir que el binomio democracia, líderes autoritarios colisiona, es una contradicción, ¿no? Un politólogo, Gerardo Bertín, ha escrito que en los últimos 15 años ha habido cerca de 30 quiebras de democracia en el mundo. 30. Y no solo a través de golpes de Estado militares o por decretos ejecutivos, sino también a través de reducciones sutiles e incrementales de derechos. Es decir, se llega al poder y se empiezan a eliminar, a suprimir derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto está pasando en América Latina, está pasando en América del Norte, está pasando en África, está pasando en Asia y está pasando en Europa, ¿no? ¿Y cuáles son las particularidades de lo que ocurre en Europa?
Se ha dicho y se ha repetido en varias ocasiones que estamos asistiendo y escuchando discursos que no son exactamente iguales, pero tienen enormes parecidos con los discursos de la década de los años 30 del siglo pasado. Las estructuras, ¿no? Los predicados, los sujetos de los predicados son muy parecidos, ¿no? Ahora se ha celebrado a bombo y platillo el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Y bueno, todo el mundo allá, pues vamos a hacer una serie de celebraciones, tal. Paralelamente se han hecho encuestas y se ha visto que colectivos muy importantes de estudiantes no tienen ni la más remota idea de lo que fue el Holocausto, de lo que fue Auschwitz, ¿no? Y esto es interesante porque justamente la ignorancia y la amnesia son elementos que favorecen, ¿no?, la repetición de cierto tipo de discursos, ¿no? Porque si uno tiene muy presente ciertos discursos y las consecuencias trágicas de estos discursos, hombre, como mínimo se lo tiene que pensar. Como mínimo se lo tiene que pensar, ¿eh? La Segunda Guerra Mundial provocó 68 millones de muertos y muchos millones de personas que quedaron sin hogar, personas que quedaron mutiladas, etcétera, etcétera. Es decir, fue una tragedia absoluta, ¿no? Y una tragedia absoluta que se sostuvo a partir de discursos simples, porque esta es la otra cuestión. Es decir, la realidad es compleja. ¿Y qué nos ofrecen estos discursos de estos líderes autoritarios que atacan a la democracia? Nos ofrecen discursos muy simples, ¿no? Los discursos típicos de las redes sociales. Una frase cortita, ¿no?, para no tener que pensar demasiado, ¿no? Y eso es aceptado como una verdad absoluta, ¿no? Si ahora los culpables son los inmigrantes o los transexuales o los pobres o los que sean, bueno, antes eran los judíos, antes eran los gitanos, no es tan importante el nombre que pongamos al culpable, ¿no? Lo importante es la estructura de ese discurso. Y las estructuras prácticamente son exactamente las mismas. Pueden cambiar los nombres, pero las estructuras son las mismas, ¿no? Otro politólogo, Antonio Scurati, explica que el periodo de democracia y antifascismo empezó a mostrar sus primeros signos de declive con el cambio de signo y de milenio. Y refiriéndose al caso de Italia, dice: la cultura antifascista heredada de nuestros padres y abuelos ha empezado a perder terreno y a decaer rápidamente. Y en su lugar tenemos el irresistible ascenso de movimientos, partidos y líderes que más tarde aprenderemos a definir como populistas. Scurati señala además que los signos de esta decadencia de la democracia son numerosos y son visibles. La aparición en los periódicos generalistas de polémicas historiográficas revisionistas, ¿no? Hasta no hace mucho, por parte de ciertos líderes y de ciertos medios de comunicación, se consideraba que el Holocausto no había ocurrido, ¿no?, que no había habido limpiezas étnicas ni genocidios, ¿no? Bueno, pues hay toda esa tendencia historiográfica revisionista, ¿no? Y después la intervención de grupos neofascistas, ¿no?, haciendo proselitismo en las escuelas, ¿no? O sea, una nueva edición del adoctrinamiento, ¿no? Pero el caso de Italia no es único. Lo que está ocurriendo en Italia, en parte también lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Austria, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Hungría, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta en ese declive de la democracia es la desafección o la falta de confianza en la política y los políticos, ¿no? Y eso lo vemos cada vez más en las convocatorias de las elecciones, de las campañas y de las convocatorias electorales, ¿no? Cada vez hay más absentismo, ¿no? Porque mucha gente dice que para qué vamos a ir a votar si todo va a continuar exactamente igual, ¿no? Cuando un grupo político pierde las elecciones, suele atribuirlo al abstencionismo.
al hecho de que una parte de sus votantes se ha quedado en casa. Lo hemos visto aquí recientemente, ¿no? Pero esos grupos, esos partidos políticos olvidan hacer autocrítica, ¿no? Olvidan analizar las razones del absentismo, ¿no? Prefieren mirar hacia otro lado y evitar así reconocer que ellos son también parte del problema de esa desafección y de esa decepción. Otra cuestión de la degradación de la democracia es que importantes sectores de ciudadanos apoyan a partidos antisistema o con posicionamientos de la extrema derecha. Y esto lo hemos visto en las elecciones al Parlamento Europeo, hemos visto cómo la extrema derecha gobierna en Italia, en Hungría, en Polonia, en la República Checa, en Finlandia, ¿no? Giorgia Meloni, la del líder de Fratelli d'Italia, incluyó medidas para frenar el declive demográfico, apoyando económicamente a las mujeres que vivían solas para que no interrumpiesen sus embarazos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, proponía el bloqueo naval para impedir la llegada de inmigrantes por mar, ¿no? Es decir, que no llegue gente de fuera y que las mujeres italianas tengan cada vez más hijos, ¿no? Bueno. Hungría, Víctor Orbán, nunca permitiremos que Hungría se convierta en un país objetivo de los inmigrantes, ¿no? Las elecciones del Parlamento Europeo del 2024, de junio del 2024, han tenido como resultado el auge de formaciones de extrema derecha, ¿no? Y esto lo estamos viendo también en muchos países, ¿no? ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué partidos de extrema derecha que la historia nos demuestra una y mil veces que son la causa de tantos dramas, que son la causa de tantas muertes, de tanta pobreza, de tanta desigualdad social, ¿no? Bueno, hay numerosas reflexiones, muchos debates por parte de sociólogos, de politólogos, de antropólogos, incluso de profesionales de la salud mental. Un politólogo muy conocido, Nicolás Sartorius, dice que el problema de esa degradación, de ese declive de la democracia, está causado, está provocado por la incapacidad de la política para dar respuesta a los problemas reales que acucian a la gente común. Para este autor, los ciudadanos tienen una certeza creciente de que son otros poderes no democráticos, es decir, los económicos, los que realmente deciden y marcan la ruta. En parte, no le falta razón, ¿no? Pensemos un poco en los debates parlamentarios, ¿no? Eso que podemos ver en televisión, ¿no? En esos debates parlamentarios parece que los contenidos políticos son lo de menos, ¿no? Los que menor peso tienen de cara a resolver las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué aparece en su lugar? En su lugar nos muestran ataques, ¿no?, personales, referencias a las vidas privadas de los parlamentarios, ¿no? Y no puedo evitar hacer referencia al caso Errejón, ¿no? Yo no justifico para nada al señor Errejón, pero hagamos un pequeño cálculo. ¿Cuántos minutos dedican los medios de comunicación de masas a hablar de los comportamientos sexuales de Errejón o del político que sea? ¿Y cuántos minutos dedican a hablar de la desigualdad social, de los déficits infraestructurales, del paro juvenil, de la pérdida de poder adquisitivo de la gente mayor, de las amenazas de que dentro de un tiempo no haya dinero para pagar las pensiones? Es decir, comparemos, ¿no? Comparemos. Parece que es mucho más importante dedicar tiempo a los escándalos sexuales del político de turno, ¿no? Insisto, no los estoy defendiendo para nada, pero ojo,
Pero ese es el gran problema que afecta a la mayor parte de la ciudadanía. ¿Cómo es que no se organizan más debates en profundidad, y no por parte de los tertulianos de turno que cobran 1.800 euros mensuales para ser expertos de 45.000 temas simultáneos, ¿no? Sino de decir, vamos a hacer un debate sobre esta cuestión y vamos a convocar a personas que se dedican a este tema y vamos a entrar en profundidad en esos temas, ¿no? ¿Cuántos debates vemos que tengan estas características? Poquísimos, vamos, se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Entonces, lo que vemos, lo que vende es el escándalo, el insulto, el y tú más, ¿no? Y tú más, ¿no? Bueno, nuevamente la cuestión de la tensión dialéctica imaginaria y tú más, y si yo soy un corrupto, tú todavía eres más corrupto o más corrupta, etcétera, ¿no? Bueno, Sartorius también habla de la globalización liberal, ¿no? Y la globalización liberal lo que comporta es la desindustrialización y la deslocalización de empresas, ¿no? Pero ¿en qué consiste esta cuestión? Bueno, la cosa es bien, bien simple. Una serie de empresas marchan de una zona en la cual hay que respetar unos convenios colectivos, hay que respetar los derechos de las personas que trabajan, todo eso tiene unos costes, ¿no? Pues la empresa lo que hace, los directivos de la empresa es, vamos a deslocalizar, nos vamos a otro lugar, nos vamos a China, nos vamos a Vietnam, donde hay explotación infantil, la mano de obra es más barata y todos los costes de producción serán menores y por tanto los beneficios serán mayores. Eso es la deslocalización, ¿no? Y eso, nuevamente, es comprado, ¿no? Ese discurso es aprovechado, esa circunstancia es aprovechada por la extrema derecha para decir, bueno, claro, es que la culpa la tienen los de fuera. Oiga, los de fuera no tienen la culpa la tienen los que estando dentro se marchan para obtener mayores beneficios y, por tanto, una serie de personas, miles de personas, se quedan sin su puesto de trabajo, ¿no? Porque esa es la cuestión. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el acceso al mundo laboral de nuestra juventud? ¿Cuántas personas, después de haberse formado durante años en las facultades, en las universidades, pueden con esos conocimientos acceder al mundo laboral, ¿no? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Con lo cual, lo que está ocurriendo es que ciertamente la ciudadanía entra en un proceso de desafección, de decepción, de irritación. Y un librito que acaba de ser publicado hace pocas semanas se llama La era de la revancha, escrito por Andrea Ricci, ¿no? Que dice lo siguiente. Otra es la dimensión, no, dijo, hablando de por qué los partidos populistas, los partidos de extrema derecha ganan elecciones y, por tanto, por qué eso socava los cimientos, las bases de la democracia. Dice lo siguiente. Una es que niveles elevados de protección social, como los que son habituales en la Unión Europea, no desactivan un descontento que elige opciones de cambio radical. Eso es así porque el malestar de las clases populares, que se traduce en voto ultra, no brota de la miseria, sino de la precarización, de la ansiedad por la pérdida de estatus, de la incertidumbre ante el futuro. Además de las condiciones objetivas, importan las expectativas quebradas y las comparaciones odiosas. Hay un componente emocional repleto de matices que no se captan en las tablas del Producto Interior Bruto o del paro, ¿no? Es decir, que es una cuestión y una reflexión, me parece crucial la que hace Andrea Ricci cuando plantea que
quienes están votando a partidos de extrema derecha, partidos ultra, partidos populistas, son personas que son víctimas de esa globalización, son víctimas de esa deslocalización, ¿no? Son personas que pierden, como dice Andrea Ricci, su estatus, ¿no? Son personas que contemplan el futuro con mucha ansiedad, con mucha inquietud. Y cuando se llega a un estado de desesperanza, y aquí podríamos hacer referencia o podríamos referirnos a un texto fundamental, Psicología de masas y análisis del yo, del Sigmund Freud. ¿Quién puede resolver? ¿Quién puede dar una respuesta a esa desesperanza, a esa precarización, ¿no? A esa decepción, a esa inquietud frente al futuro? El Padre Todopoderoso, señor Trump, ¿no? Aquel que dice que él tiene la clave para resolver todos los problemas, ¿no? Es como agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Fijémonos también que frente a todos estos angustiosos interrogantes emergen esas extremas derechas que defienden y promueven discursos nostálgicos, ¿no? La restauración de los modelos clásicos de familia, el repudio de los LGTBI, la potenciación de las identidades homogéneas, libres de contaminaciones, ¿no? Es decir, esa sería la cuestión, ¿no? Esa sería la cuestión. Factores psicológicos, ¿no? Hasta ahora me he referido a un conjunto de factores geopolíticos y económicos, ¿no? Pero me parece que hay que poder aportar algunas cosas más, ¿no? También recientemente una politóloga muy afín al psicoanálisis, Alicia Valdés, en un texto que se llama Política del malestar, explica lo siguiente, explica una anécdota, ¿no? Una votante argentina afirmaba que no podría ir a trabajar si no fuera por la existencia del subsidio al transporte público proporcionado por el gobierno. Ahora bien, Milei, el presidente elegido de Argentina, propuso en su programa electoral la eliminación de ese subsidio. Y sorprendentemente, la mencionada votante afirmó que votaría a Milei a pesar de la aludida supresión del subsidio. La persona que entrevista, ¿no?, que interroga a esa votante, le dice: oiga, pero ¿tiene usted en cuenta que Milei es partidario de suprimir ese subsidio al transporte público? Da igual, ¿no? ¿Cómo explicar el fenómeno de que tomamos muchas veces decisiones, en este caso, a la hora de ir a votar, que van en contra de nuestros propios intereses? Aquí me parece que hay que apelar a un conocimiento impopular, pero es una aportación del psicoanálisis, que es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte nos comporta que muchas veces tomamos decisiones que van absolutamente en contra de nuestros intereses. Intereses económicos, intereses de salud, intereses de calidad de vida. Y lo vemos en la clínica constantemente. Lo vemos constantemente. No solamente en el ámbito de las drogadicciones, ¿no? Cuando una persona sabe perfectamente que el consumo de cocaína, que el consumo de alcohol, que el consumo de anfetaminas, que el consumo de ketamina va a ir en contra de su salud, le da igual, sigue consumiendo. Es decir, hay ahí un punto, un vector, ¿no?, una pulsión, ¿no?, que lleva al sujeto humano, porque eso solamente ocurre en la especie humana, los animales no tienen pulsión de muerte, ¿no?, es otra historia, ¿no?, que hace que repetidamente, ¿no?, repetimos decisiones, repetimos comportamientos, repetimos conductas que van en contra de nuestros intereses, de nuestra salud. Eso es la pulsión de muerte. Entonces, quería acabar citando un texto que a mí me gusta mucho, unas palabras de un psicoanalista que es Gustave de Sade, que dice lo siguiente: la opinión social y académica sigue obstinada
en la antigua creencia de que es propio de la naturaleza humana buscar el bien y evitar aquello que puede atraerle sufrimiento. Y de Sal dice, no es necesario ser psicoanalista para desmentir esta creencia, ya que basta mirar a nuestro alrededor o a uno mismo para reconocer hasta qué punto el mal ejerce una extraña fascinación y que no hay peor enemigo que aquel que habita en nuestro interior. TV3, especialista en crónica negra. Uno de los programas que más éxito tiene es Crims. Por supuesto, ninguno de nosotros aspira a ser criminal, pero estamos absolutamente fascinados con los crímenes. Cuando el señor Carlos Porta, no soy muy entusiasta de Carlos Porta, pero bueno, hizo una serie dedicada a los crímenes de Tor, ¿cuál fue la respuesta de la ciudadanía? Ir en peregrinación a Tor, ¿no?, para ver los lugares donde se habían cometido una serie de asesinatos, ¿no? La gente, los pobres desdichados de Tor, protestando y quejándose a TV3 que por culpa de TV3 habían perdido la tranquilidad que habían podido adquirir después de los solemnes asesinatos, ¿no? Es decir, ojo, ojo, porque hay cosas que nos fascinan y esas cosas que nos fascinan es el mal. Nos fascina el mal. Se vota a Donald Trump a pesar de haber asaltado el Capitolio, de haber malherido a una serie de policías, ¿no?, y de haber estado a punto de provocar un enfrentamiento civil en los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es una sociedad en perspectiva de guerra civil. Falta poquito, ¿no?, para llegar a ese punto, ¿no? Con lo cual, mucha alerta con la pulsión de muerte, mucha alerta con la toma de decisiones basadas en una especie de creencia infantil en que el gran dictador, el gran tirano, el gran líder autoritario va a resolver nuestros problemas, los problemas de la pobreza, los problemas de la incertidumbre social, los problemas de las pensiones, etcétera, etcétera, con una motosierra que nos va a salvar a todos. No se salva el mundo con guerras nucleares ni con genocidios en Gaza o en el Congo. No se salva el mundo de esta forma. Con lo cual, ahora podríamos decir, bueno, ¿y qué habría que hacer? Pues bueno, pues habría que poner como lectura obligatoria una serie de textos y implantarlos en la ESO y en el bachillerato para que como mínimo, las nuevas generaciones no caigan con esa extrema facilidad en las falacias de la extrema derecha. Lo dejaré aquí para ajustarme a los 45 minutos.